cuidado. Hola Ger, soy fan de tu canal desde hace ya bastante tiempo y hasta hoy me atrevo a contarte mi experiencia sobre un acosador que tuve a la edad de 13 años. Me gustaría que mi historia quedara en el anonimato, por favor. Bueno, mi historia empieza así. Cerca de donde vivo existe una tortillería. En esa tortillería casi nunca cambiaban personal, al menos en ese entonces, porque ahora es muy común. Un día vi a la chica que atendía ese lugar. La vi normal y no me comentó nada, lo cual es raro porque me llevaba bien con ella. Al siguiente día que fui, ella ya no estaba atendiendo. En su lugar había un chico de alrededor de 20 años. No le tomé mucha importancia y pedí lo de siempre. Con el tiempo, me percaté de que cada vez que íbamos mi prima y yo, el chico de la tortillería trataba de llamar nuestra atención, haciendo cualquier cosa para que le prestáramos atención. Mi prima y yo lo encontrábamos extraño. En ocasiones, notábamos que él salía de la tortillería solo para vernos o nos miraba a lo lejos, pero no decidimos darle mucha importancia. El tiempo pasó y mi prima y yo nos distanciamos, por lo que ella ya no me acompañaba a la tortillería. Fue entonces cuando todo empezó a ser muy tétrico. Cada vez que iba, este hombre me miraba de una manera diferente. Su mirada era penetrante. Me daba mucho miedo, especialmente porque tenía en su ojo izquierdo una cicatriz muy larga que le llegaba hasta la mejilla. Siempre creí que miraba a mi prima, pues ella es una chica muy bonita, pero cuando me di cuenta de que era a mí a quien miraba, me asusté mucho. Los días pasaron y ya no solo eran miradas. Casualmente me lo encontraba cuando iba a la tienda o salía de la escuela o cerca de mi casa. Me sentía aterrada porque no sabía qué hacer. Según lo que observé, él salía con su bicicleta a entregar pedidos de la tortillería. Si me veía, no perdía la oportunidad para seguirme. Un día vio dónde vivía y a partir de ahí siempre lo veía cerca de mi casa. Hubo ocasiones en las que yo salía a dejar a mi mamá en la parada para irse a trabajar y él ya sabía ese horario. Esperaba a que mi mamá se fuera para pararse enfrente de mi casa y ver qué hacía. A veces me seguía y si trataba de escapar por otra calle, él con su bicicleta me alcanzaba. No sabía qué hacer, si decirle a mis padres o ya no salir. Opté por la segunda opción y dejé de salir por el miedo que me causaba. Así seguí por varios meses, hasta que una tarde mi mamá me mandó por tortillas. No quería ir, pero para no preocuparla, lo hice. Me encontré con él haciendo lo de siempre, mirándome y riéndose. Esa risa era peculiar. Me aterroricé y salí corriendo. Casi me atropellan. Él salió y se comenzó a reír más fuerte, diciéndome con una sonrisa, «Ten cuidado». En ese momento pensé que me quería hacer algo, así que después de eso, si ya no salía antes, ahora menos. Si iba a la escuela trataba de salir con mucha gente para que él no me viera o buscaba una puerta diferente para escapar. Esto continuó hasta que un día ya no lo vi más. Para investigar, me armé de valor, fui a la tortillería y supe que lo habían despedido. Tiempo después lo vi trabajando en otro lugar. No me vio y agradezco que no lo hiciera porque no sé qué hubiera pasado. Ahora a mis 23 años recuerdo este suceso y pienso que debía haber contado lo que me estaba sucediendo a mis padres. Podría haberme evitado tantos disgustos y escenarios que marcaron mi vida. Así que si tú estás en estos momentos en una situación similar, dilo y no lo calles. Cuéntalo a alguien o a la persona en quien más confíes. Verás que te ayuda a soltar ese peso y sobre todo, piensa que ya no estarás solo o sola. Ahora sí, gracias Ger por leer mi historia. No puedo deshacerme de él.
Hola, Ger. Anónimo, por favor. Desde hace mucho tiempo empecé a seguir tu canal. Me gustan las historias de terror y esas cosas. Mi historia comienza con el inicio de la pandemia. Como muchos, debido al encierro, buscaba maneras de distraerme y encontré un juego en línea. Lo descargué y empecé a jugar. Soy una persona muy social, así que rápidamente hice muchos amigos. Entre ellos, hubo una persona con la que comencé a interactuar más, hasta que nos convertimos en pareja. Todos lo sabían. Lo que no sabíamos era que este hombre se trataba de una persona muy celosa y manipuladora. Tristemente me enamoré de él de manera tan ciega que poco a poco me fui aislando de mis amigos anteriores, hasta el punto de que ninguno me dirigía ni un saludo. Todo era para evitar que él se enojara conmigo, ya que cada pelea que teníamos encontraba la forma de hacerme sentir tan culpable que, incluso sabiendo que él era el culpable, yo terminaba pidiéndole perdón. Un día finalmente me harté y terminamos. Eso fue el comienzo de mi pesadilla. Lo bloqueé de todas mis cuentas, pero él creaba perfiles falsos amenazándome con tantas cosas que empecé a tener pánico de ver mis redes. Cerré mis cuentas y cambié de número, pero no servía de nada, ya que de algún modo lograba obtener mi número de nuevo. La verdad es que ya ni recuerdo cuántos números llegué a tener. Entré en mucha depresión porque me parecía imposible deshacerme de él, hasta el punto de querer quitarme la vida. Y lo intenté. Estuve 1 semana y 4 días en urgencias. Al salir del hospital y estar en casa, él llamó a mi madre haciéndose pasar por una chica. Le dijo a mi madre que era una amiga y quería saber cómo estaba. Me la comunicó y él, llorando y arrepentido, me pedía perdón y juró alejarse de mí. Y así lo hizo. No supe más de él. Estoy aún en recuperación y a causa de todo estoy con una psicóloga. El problema es que ahora siento que lo extraño y me hace mucha falta. Sé que es algo increíble de creer, pero igual dejo mi historia aquí por si te interesa contarla. Gracias por leer. Hermanitos. Hola, Ger. Hace algún tiempo descubrí tu canal y desde entonces he seguido tus videos con interés. Hoy me animé a escribirte para contarte mi experiencia con un acosador, una situación desafortunada que me tocó vivir. Te agradecería que mantuvieras mi identidad en el anonimato, ya que son muy pocas las personas con quienes he compartido esto. En el año 2011 conocí a un chico al que llamaré José. Nos presentaron durante una salida del club deportivo al que asistía, donde él era amigo de varios miembros. Descubrimos que asistíamos a la misma escuela secundaria. Yo estaba en primero y él en tercero. A pesar de la diferencia de 2 años, entablamos una amistad. Al principio, todo era normal. Nos saludábamos, charlábamos y a veces él me acompañaba a casa al salir de la escuela. Al año siguiente, José empezó la preparatoria y nuestras interacciones disminuyeron. Sin embargo, él siempre hallaba la manera de mantenernos en contacto, fortaleciendo así nuestra amistad. Llegamos a considerarnos hermanos. Yo era su hermanita y él mi hermano mayor. Con el tiempo cada uno siguió su camino, pero mantuvimos el contacto, compartiendo los momentos importantes y apoyándonos mutuamente. Durante mi último año de secundaria, José fue diagnosticado con leucemia, lo que afectó gravemente su salud. No quería verme, argumentando que se sentía mal y no deseaba preocuparme. Meses después, su hermano se convirtió en donante de médula, lo que permitió a José empezar su recuperación. Retomamos nuestras salidas y el contacto habitual. Al año siguiente, cuando inicié la preparatoria, me mudé a otra ciudad. Sin embargo, seguía visitando mi antiguo hogar con frecuencia y José aprovechaba estas visitas para verme. Nos reuníamos por las noches, salíamos a cenar,
veíamos películas o en ocasiones simplemente disfrutábamos de la compañía mutua en silencio. Una noche, mientras disfrutábamos de pizza y películas, José se atrevió a besarme. Me confesó que se sentía atraído por mí y propuso empezar a salir juntos. Al sentir atracción mutua, acepté su propuesta, iniciando así una relación de amigos con derechos. Sin embargo, José insistía constantemente en mantener relaciones sexuales, una idea que yo rechazaba. A pesar de mi negativa, él lo mencionaba frecuentemente e incluso se enojaba, aunque después se calmaba y volvía a insistir. Cansada de esta situación, conversamos y decidimos volver a ser solo amigos, aunque mi decisión pareció molestarle, ya que comenzó a actuar de manera fría y distante. Meses después me mudé de nuevo a mi hogar anterior. En la escuela conocí a otro chico y empezamos una relación. Al enterarse, José comenzó a enviarme mensajes recordándome nuestros momentos juntos. Durante 3 años me escribió constantemente mensajes obscenos, pidiéndome otra oportunidad para tener relaciones y describiendo lo que haría si accedía. A la par, me enviaba mensajes amistosos, expresando su cariño y añoranza por nuestra antigua amistad, asegurando que los mensajes sexuales eran solo bromas pesadas. En 2020, cuando la pandemia comenzó, leí en un periódico local que José había sufrido un accidente jugando fútbol. Preocupada, le escribí para asegurarme de que estuviera bien. Me respondió afirmativamente, mencionando que aunque había sufrido un ataque al corazón, se encontraba en recuperación. Esto reavivó nuestra amistad. Nos pusimos al día y planeamos encontrarnos, pero el confinamiento por la pandemia lo impidió. Hacia mediados de mayo, recibí un inquietante mensaje suyo. Se despedía, confesando que atravesaba una profunda depresión y tenía pensamientos suicidas. Alarmada, lo contacté de inmediato y tras una larga conversación, pareció calmarse. Semanas después, su madre me contactó para informarme que la salud de su hijo había empeorado drásticamente. Estaba hospitalizado en otra ciudad y su estado era crítico. Los médicos contemplaban inducirle un coma. A pesar de las circunstancias, me mantuve atenta a su evolución, lo cual generó tensiones con mi novio, quien sospechaba que algo extraño ocurría. Ignoré sus preocupaciones atribuyéndolas a celos infundados. Sin embargo, pronto comencé a notar anomalías. Las llamadas a la madre de mi amigo eran desviadas a buzón de voz, y su comportamiento en WhatsApp era errático, alternando entre bloquearme y desbloquearme. Al indagar con sus amigos, nadie parecía tener información sobre su estado de salud. Intenté contactar a su madre por Facebook, pero tras aceptar mi solicitud de amistad, me bloqueó. Esta acción me hizo sospechar, pues su perfil desapareció de mi cuenta, pero seguía visible desde otras. Decidí contactar a su hermano, expresando mi preocupación y desconcierto. Le envié capturas de pantalla de los mensajes que había recibido. Para mi sorpresa, me reveló que el autor de dichos mensajes había sido su otro hermano, José, y que todo el relato sobre su grave estado de salud era una invención. Su hermano me aseguró que aunque había experimentado una fase depresiva, no estaba en peligro de muerte. Incluso desmintió una supuesta leucemia que había mencionado años atrás. Me pidió discreción, temiendo la reacción de su hermano al descubrir que yo conocía la verdad. Una semana después de esta revelación, José me escribió, indicando que se encontraba recuperado y en su casa. Me invitó a visitarlo, asegurando que me recibiría con los brazos abiertos. Nunca supe por qué lo hizo, aunque quienes lo han hablado asumen que quería llamar mi atención para acercarme de nuevo a él. Aún hoy, años después, José sigue intentando ponerse en contacto conmigo. Tras su último mensaje lo bloqueé en todas las redes sociales y plataformas. Sin embargo, él persiste,
creando nuevas cuentas para enviarme mensajes, los cuales hasta el día de hoy nunca he abierto. Me da miedo encontrármelo en la calle. A pesar de que nunca fue agresivo conmigo, tengo claro que emocional y psicológicamente no está bien, y desconozco hasta qué punto podría llegar. Lamento haberme extendido tanto. Aprecio sinceramente el tiempo que has dedicado a leer mi relato. Horror en la tienda. Mi nombre es Dulce. Soy del Estado de México y tengo 21 años. Quisiera compartir una experiencia que tuve a los 18. Trabajaba en una pequeña tienda en un pueblo cercano al mío. Todo iba bien hasta que un hombre de unos 50 años empezó a acosarme. La primera vez que vino pidió cigarrillos y comenzó a hacerme preguntas personales como mi nombre, edad y lugar de residencia. Nerviosa le dije que no podía compartir esa información. Él insistió en que saliéramos a tomar unas cervezas para conocernos mejor, a lo que me negué. Afortunadamente, otro cliente llegó y él se retiró. Con el tiempo la situación se volvió insoportable. Me tomaba de las manos al pagar y me acariciaba, lo cual me daba mucho asco. Un día lo descubrí tomándome fotos sin mi consentimiento y le pedí que las borrara, y él, según, sí lo hizo. Recuerdo que un día me mandaron un mensaje en Facebook. Él ya me había pedido mi Facebook antes y le daba nombres falsos, pero supongo que logró encontrarlo. En el mensaje me decían: el viernes que ibas a la escuela de tu hermana, te veías bastante linda con esa playera rosa. Yo me asusté ya que ese día sí llevaba una playera rosa. Lo peor fue que ese día yo iba sola y vivo en las faldas de un cerro, así que no hay mucha gente y no recordaba haber visto a alguien. Eso me asustó mucho. No supe en qué momento me vieron. Días después, el hombre volvió a la tienda y me dijo que sabía dónde vivía, advirtiéndome de los peligros de salir sola. También comencé a recibir mensajes amenazantes. Atormentada por el miedo y las pesadillas, mi hermana empezó a cubrir mis turnos en el trabajo. Tiempo después, nuestra jefa nos reveló que el mismo hombre había acosado a su hija. Incluso nos enteramos de que vivía frente a un jardín de niños y había sido visto cometiendo actos indebidos. Ante la magnitud de la situación decidí dejar el trabajo por un tiempo. A mi regreso ya no lo vi más, lo que me dio algo de tranquilidad. Aún así, el miedo persiste. He borrado mi Facebook y ahora uso uno con un nombre falso, evitando compartir información personal. Entiendo ahora por qué muchas víctimas de acoso eligen guardar silencio. Es una sensación indescriptible, un miedo paralizante. Desde la tienda donde comenzó esta pesadilla, espero poder compartir más experiencias, aunque ninguna tan aterradora como esta. Su verdadera naturaleza. Hola, Ger. Te envío nuevamente mi historia de acoso que inicialmente te había mandado por Instagram. Sin embargo, me di cuenta de que es a través de este correo donde manejas esta información. Agradezco que la leas y, si es posible, la publiques. Mi historia comenzó con un exnovio que resultó ser un acosador profesional. Nos conocimos en el 2001, mientras ambos estudiábamos en la misma universidad. El primer año de nuestra relación podría considerarse normal. Él se mostraba atento y detallista, y mi familia, especialmente mi abuela, lo apreciaba mucho. Solíamos compartir tiempo juntos, ya que después de clases siempre iba a casa de mi abuela a comer y a menudo lo invitaba. Sin embargo, tras ese año, él empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Se volvió explosivo y violento, agrediéndome física y verbalmente. Yo, entonces una joven de 17 años, me sentía incapaz de enfrentar a alguien tan malvado y oscuro. A pesar de tener la misma edad que yo,
Me sentía desprotegida y temía que incluso pudiera dañar a mi familia, más aún sabiendo que su hermano era policía. En mi país, desafortunadamente, las autoridades no siempre protegen a los ciudadanos. Fueron años difíciles y oscuros. Él estaba obsesionado con que yo no atrajera a nadie más y me seguía sin que yo lo supiera. Una mañana, mientras llegaba a mis pasantías, él me abordó por sorpresa como un delincuente. Eso confirmó que no era una persona sana. Durante mis pasantías, me hizo algo similar al menos 2 veces más. En una ocasión, me esperó escondido y me atacó de nuevo, convencido de que su comportamiento se justificaba por amor. Harta y molesta le propuse terminar, y así nos distanciamos en ese aspecto. Él, cambiando su estrategia, abrió un correo electrónico a nombre de otro pasante de mi oficina, actuando ahora como un acosador cibernético. Me invitaba a salir, haciéndose pasar por él. Ignoré el mensaje sospechando la verdad, pero él me interrogó furiosamente sobre si alguien de la oficina me había escrito. Al negarlo me agredió brutalmente. Afortunadamente eso marcó el fin de esa horrible relación. Cuando esto pasó, mi ex logró acceder a una de mis cuentas de correo electrónico y borró todos mis correos. Afortunadamente recuperé la cuenta y cambié la contraseña. A pesar de haber terminado la relación y de estar con otra pareja, posiblemente tan tóxica como él, continuó acosándome por teléfono. Llamaba a mi casa y obtenía información sobre mí de mi abuela, quien por su inocencia revelaba detalles de mis actividades, cursos y proyectos. Así, él se mantenía al tanto de mi rutina diaria. En varias ocasiones incluso visitó mi casa y mi abuela le permitió revisar mi computadora. Entre 2004 y 2006, antes de la era de las redes sociales y la telefonía inteligente como la conocemos hoy, las llamadas a mi casa eran frecuentes. Se hacía pasar por otras personas, preguntaba por mí y lograba que me pasaran el teléfono. En una ocasión, fingió ofrecerme una beca y me pidió que acudiera a una dirección en mi ciudad para una entrevista. Jugué su juego, fingí anotar la dirección y luego colgué. Otro día se hizo pasar por un repartidor que tenía un paquete para mí. Sabía que era él y además no esperaba ninguna entrega. Llegué a sospechar que estas acciones eran trampas para hacerme daño. En 2005, una amiga comenzó a estudiar en la misma universidad de la que mi acosador y yo nos habíamos graduado, y donde él comenzó a trabajar. Para ese entonces, mi ex ya tenía pareja, y ella le informó a mi amiga con la intención de que me lo dijera que ya se habían casado. Internamente lo había perdonado y le deseaba lo mejor. Sin embargo, un día, su esposa, también psicópata, agredió físicamente a mi amiga en un baño de la universidad, simplemente por ser mi amiga. Afortunadamente, mi amiga pudo defenderse bien. Han pasado más de 20 años desde que terminó esa relación. Mi acosador se mudó a otro país y yo a otra ciudad en el mismo país. Pero de vez en cuando reaparece y me hace saber que sigue vigilándome. Ha creado múltiples cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn para seguir mis actualizaciones y dejarme mensajes. Aunque no ha podido acceder a mi WhatsApp, me ubicó por Telegram. Debido a esto, he reducido considerablemente lo que publico sobre mi vida privada, mi pareja actual, los lugares que frecuento y otros detalles personales. Incluso cuando me gradué de otra carrera en 2013, me llamó para felicitarme y hacerme saber que estaba al tanto de mi graduación, mis calificaciones y que me gradué con honores. Según él, porque una persona encargada de control de notas y sistemas en mi universidad era su conocida y amiga. No es broma. Cuando esto sucedió tenía alrededor de 14 o 15 años. Era un gran aficionado a los videojuegos asiáticos y tenía varios en mi computadora.
Había uno al que jugaba con frecuencia y en el que había alcanzado un nivel muy avanzado. Junto con otro chico de Japón, 2 años mayor que yo, nos hicimos amigos y comenzamos a jugar en equipo. Éramos muy unidos. Es importante mencionar que el juego tenía una sala de chat privada. Todo iba bien hasta que surgieron comentarios inusuales de su parte, como «me gustaría vivir contigo», «podrías venir a Japón, yo cubriría tus gastos», o «¿puedo ir a tu casa? Dormiré en el sofá si quieres». Ignoraba esos comentarios. No quería que nuestra amistad se viera afectada y pensé que era broma, ya que él solía ser bromista. Un día él desapareció del juego. Su cuenta seguía activa, pero no se conectaba. Recordemos que jugábamos en un horario específico para no desvelarnos. Pasaron algunos días y de repente me envió una foto suya diciendo: «Estoy en México. Pronto llegaré a Honduras». Esto lo tomé como otra de sus bromas. Después de un tiempo se desconectó nuevamente. Días después, recibí una foto suya con el aeropuerto de mi país de fondo, diciendo: «Prepara tus maletas, nos vamos a Japón». En ese momento le dejé claro que no me gustaban sus bromas. Respondió: «Vine hasta aquí solo por ti. No es una broma». Me asusté. Lo bloqueé del juego y borré mi cuenta. Días después, en mi instituto, recibí un mensaje suyo por WhatsApp. Era una foto de él frente a mi instituto diciendo: «Voy por ti. Sé dónde estás y no hay forma de que escapes». Recordé que meses atrás le había hablado de mi instituto. En ese momento era hora de salir de clases. Le conté a una amiga lo sucedido y ella sugirió que saliéramos por un agujero en las canchas traseras. Antes de hacerlo, ella fue a verificar si él estaba en el portón principal y tomó una foto de él allí, acompañado por 2 hombres de gran tamaño. Salimos por las canchas y tuve que tirar mi teléfono a la basura, ya que activaba la ubicación y otras funciones que no podía desactivar. Fui a mi casa, pasé varios días asustada y finalmente me cambié de instituto. Ahora, esta experiencia es solo una anécdota. Te daré un beso. Hola, Ger. Soy fan de tu contenido desde hace tiempo. Recientemente vi tu último video sobre acosadores y recordé una experiencia que tuve a los 16 años. Era un día normal. Me preparaba para ir a la escuela y teniendo tiempo de sobra me entretuve con el celular. Entonces recibí un mensaje de un número desconocido. Movido por la curiosidad lo abrí. La persona se presentó y confesó que yo le gustaba. Al principio me desconcertó y pensé que era una broma, ya que no me considero atractivo ni sociable. Pero la situación se tornó inquietante cuando me dijo que me seguía desde la escuela hasta mi casa. Detalló la ruta que tomaba, la dirección de mi hogar, la escuela a la que asistía e incluso mencionó a un exnovio reciente. Afirmaba que todo empezó cuando iba a recoger a una familiar suya, supuestamente su sobrina, que estudiaba conmigo. Dijo que me vio por casualidad y empecé a gustarle, por lo que obtuvo mi número a través de su familiar. A partir de entonces me seguía después de clase. Sus mensajes eran amigables, sin palabras agresivas y con emojis. Mencionó el nombre de su sobrina, pero no me sonaba. Esa noche dijo que planeaba ir a la escuela para darme un beso. Me sentí nervioso, intentando convencerme de que era una broma extraña. Siempre he sido precavido al caminar solo, especialmente en la oscuridad. Aunque nunca noté a nadie sospechoso, la situación me alarmó. Insinuó ser mayor que yo. Cuando le pregunté su edad, evitó responder. En la escuela, compartí los mensajes con mis 2 amigos. Ellos se preocuparon. Uno memorizó el número del acosador y el otro lo amenazó desde su teléfono sin que yo lo supiera. Esto funcionó y dejó de escribirme.
aunque no sabía si aún me seguía. Me volví más cauteloso al caminar por las calles. Finalmente conté todo a mis padres con un amigo. Tomaron medidas, pero nunca supimos quién era, ya que desconocíamos si el nombre proporcionado era real. El hecho de ser seguido por un adulto desconocido a los 16 años fue una experiencia perturbadora. Ahora tengo 19 y no he recibido más mensajes de esa persona. Disculpa si mi anécdota es breve. Te envío un cordial saludo y gracias por alegrar mis días con tus videos. Sigue así. Loca. Hola Ger, espero que te encuentres bien. Me gusta mucho el contenido de tu canal, en especial los videos sobre historias con acosadores. Por eso decidí compartirte mi experiencia. Esto me ocurrió el año pasado. Prefiero mantener mi nombre en anónimo, pero hablaré de una persona involucrada, a quien llamaré Eduardo. No recuerdo sus apellidos. Trabajaba cerca de Polanco para un ex jefe, un hombre de negocios con restaurantes, tiendas, un hotel y una empresa de distribución de comestibles pakistaníes como semillas. Él es originario de Pakistán, y la mayoría de sus trabajadores se concentraba en esa área, donde se ubicaba el hotel, un restaurante y una tienda, una al lado de la otra. Yo estaba asignada al área de bodega, manejando las semillas y otros productos. En una tienda cercana, similar a un Oxxo, trabajaba Eduardo. Aunque nunca hablé con él, sí lo conocía de vista. Después de terminar una relación con un compañero de trabajo, solicité un traslado y me asignaron al hotel. Eduardo comentaba a mi ex y a su hermano que yo le parecía atractiva, pero no le presté atención por mi naturaleza introvertida y poco amistosa. Luego renuncié al trabajo y Eduardo me envió una solicitud en Instagram. Acepté porque su perfil parecía dedicado a la música. Al darme cuenta de quién era, mantuve una comunicación breve y cordial con él, respondiendo educadamente sus mensajes. Sin embargo, dejé de responder cuando noté sus intenciones. Un día, acordamos visitar un museo juntos. Siempre dejé claro que no estaba interesada en citas románticas, pero acepté porque lo conocía del trabajo. Fuimos al museo y a la cineteca, aunque me sentí incómoda durante la película y decidí irme a casa después. Lo que parecía una simple salida se convirtió en algo más serio. Una noche, Eduardo me llamó borracho preguntándome qué sentía por él. Su pregunta me causó risa, no por mala intención, sino por lo inesperado. Aclaré que no sentía nada, ya que apenas lo consideraba un conocido. Repentinamente confesó que me amaba y expresó su deseo de tener una relación. Le expliqué claramente que no estaba interesada, recordándole que mi corazón aún pertenecía a mi ex y que nuestras conversaciones nunca habían ido más allá de charlas superficiales. Tras mi rechazo, insistió en su amor por mí. Cuando respondí con firmeza que no lo amaba, colgó. Pocos segundos después recibí mensajes suyos en WhatsApp con insultos y acusaciones. Elegí no responder y dejar el asunto así. Hace unos días recibí una respuesta a una historia que compartí en Instagram. La persona me insultó gravemente, diciendo que debería quitarme la vida. Esto fue particularmente duro para mí, ya que padezco de trastorno límite de la personalidad, junto con rasgos de trastorno de personalidad antisocial, depresión aguda y ansiedad. Recibo tratamiento regular en un hospital psiquiátrico. Asisto a citas con mi psiquiatra y tomo terapia semanalmente, además de estar medicada. Hablo abiertamente de mi condición, no para generar empatía, sino como parte de mi proceso de aceptación y recuperación. Esta persona solo tenía una idea vaga de mi situación, ya que no suelo compartir muchos detalles. Sin embargo, utilizó esta información para enviarme mensajes hirientes, llamándome loca y sugiriendo que me internaran. A pesar de ello, nunca me ha preocupado lo que otros piensen de mi salud mental, así que ignoré sus comentarios. Sin embargo, cambió de actitud cuando notó que no le prestaba atención.
Me llamó para disculparse, alegando que había estado ebrio y necesitaba desahogarse con alguien. Afirmó amarme, pero le dejé claro que no sentía lo mismo y que no esperara lo contrario de mí. Aparentó estar tranquilo con mi respuesta y acordamos no hablar más. No obstante, pronto empezó a enviarme mensajes contradictorios. Unas veces decía amarme y querer estar conmigo y otras me insultaba. Incluso afirmó que también tenía el mismo trastorno que yo, lo cual dudo. Le aconsejé buscar ayuda si era cierto, pero le dejé claro que yo no podría ayudarle. Sus mensajes se volvieron repulsivos, por lo que decidí bloquearlo en todas las redes sociales y plataformas de mensajería. A pesar de mis esfuerzos, encontró formas de contactarme. Creó nuevas cuentas y me llamó desde otros números. Cada vez que lo hacía, yo lo bloqueaba. Aunque no considero que mi experiencia haya sido aterradora, sí fue extremadamente incómoda y estresante. Finalmente, cuando ya no pudo comunicarse conmigo, empezó a difundir rumores sobre nuestra supuesta relación. Esto me enfureció tanto que conseguí su número y le llamé para confrontarlo directamente. Después de eso, lo bloqueé nuevamente y ahí terminó todo. Recuerdo que en una ocasión me contó que su ex había obtenido una orden de restricción contra él. Sin embargo, insistió en que la situación no era lo que yo podía pensar y que de hecho era él quien sufría las molestias de ella. En ese momento no le di mucha importancia a sus palabras, pero tras reflexionar sobre lo que sucedió conmigo, empecé a considerar seriamente la importancia de esa orden de restricción. Ese individuo definitivamente tiene problemas. Admito que yo también los tengo, pero la diferencia radica en que no uso mi trastorno como excusa para justificar mis actos, y mucho menos para dañar a otros. Ahora bien, no es mi intención ofender a nadie con lo que voy a decir, pero he notado un patrón en muchas de tus historias sobre acosadores, así como en otras que he visto en diferentes canales. Frecuentemente, la víctima es molestada por redes sociales y sin embargo no toman medidas al respecto. Mencionan sentir miedo y hartazgo, pero no actúan. La solución no es tan complicada. He observado que en muchas historias el acoso termina cuando deciden bloquear al agresor. Entonces, ¿por qué esperan para hacerlo? ¿Acaso aguardan a que la situación empeore? Si te molestan en alguna red social, la solución es simple: bloquéalo. Si esa persona crea otra cuenta, repite el proceso. Tarde o temprano se cansará. Tampoco comprendo por qué optan por no compartirlo con nadie. En mi caso, a pesar de no tener una buena relación con mi mamá y mis hermanos, se lo conté a ellos y a los pocos amigos que tengo. Incluso, uno de ellos confrontó y amenazó al acosador. Aunque sé que no es lo más adecuado, era importante que supiera que no estoy sola. Publiqué las conversaciones en Facebook, no solo para exponerlo, sino también para alertar a otras posibles víctimas. Tomé capturas de todas las conversaciones en Instagram, Facebook y WhatsApp como evidencia. Actué porque no iba a entrar en su juego ni permitiría ser intimidada. Como digo, no busco ofender a nadie. Solo quiero enfatizar que siempre hay algo que se puede hacer en estos casos. Incluso realizar una denuncia es una opción. Lo importante es actuar y no esperar a que el acosador se canse o se vuelva realmente peligroso. Lamentablemente no puedo darte más detalles de mi experiencia. Aunque no es una historia muy larga, contiene aspectos que son difíciles de explicar por escrito. Espero que consideres mi relato. Te agradezco mucho por leerlo. Cuídate mucho. La seguidora. Hola, Ger. Me encantan tus historias y espero aparecer en uno de tus videos. Por favor, te agradecería que mantuvieras mi anonimato. Quiero contarte una historia que le sucedió a un amigo durante nuestra época de colegio. Formábamos parte de un grupo pequeño de 3 amigos. Un día, una chica nos pidió unirse a nuestro grupo y accedimos. Ella era muy tímida y solo conversaba con uno de nosotros. Solíamos bromear diciendo que estaba enamorada de él, sin imaginar lo que realmente ocurría.
Ya habíamos terminado el colegio cuando meses después, mientras conversaba con este amigo, me reveló que había sido acosado por ella. Me contó que al compartir rutas similares solían tomar el autobús juntos, y eventualmente la chica se unió a ellos con la excusa de compartir el mismo trayecto. Todo parecía normal hasta que ella le confesó su amor. Mi amigo, viendo su aparente tranquilidad y bondad, decidió darle una oportunidad, pero pronto se dio cuenta de que no era la chica adecuada para él y terminó la relación. Los días siguientes, ella continuó obsequiándole galletas y dulces hechos por ella misma, alegando que quería mantener su amistad. Sin embargo, su comportamiento comenzó a parecerle extraño y él empezó a inventar excusas para bajarse del autobús antes. La chica seguía bajándose con él, mintiendo sobre visitar a un familiar cercano, solo para seguirlo y luego alejarse. No fue hasta que ella comenzó a amenazarlo de manera sutil, mostrándole un cuchillo grande y afilado que llevaba en su mochila, cuando mi amigo se percató de la gravedad de la situación. Desde entonces, comenzó a acompañar a nuestro otro amigo para evitar que estuviera solo con ella. Un día la chica le gritó a mi amigo y lo trató mal. Él, que no tolera ese tipo de trato, la confrontó, haciendo que ella dejara de acompañarlos al autobús. Cuando todo parecía volver a la normalidad, la chica reapareció inesperadamente con un pastel que, según dijo, había preparado con mucho amor. Mi amigo me describió el pastel como una obra de un pastelero profesional. Sin embargo, temiendo por su seguridad, decidió desecharlo, preocupado por lo que pudiera contener. Tras escuchar toda la historia, discutimos si habríamos podido ayudarlo de alguna manera si hubiéramos conocido estos detalles antes. Por fortuna, la chica desapareció sin dejar rastro y esperamos que no vuelva a aparecer.